Hola a todos y todas, muy contenta hoy de estar nuevamente con Ada Serioni. En nuestra segunda parte hemos logrado este segundo encuentro que apareció a raíz de esa primera charla sobre la sombra en los cuentos de hadas. Seguimos con esta segunda parte que tenía que ver con ¿qué hacemos con el mal? Esa era la pregunta que había aparecido alguna vez en una de tus clases, y yo la tomé porque es algo que me he preguntado muchas veces, como seguramente mucha gente. Entonces decidimos encontrarnos para hablar y dejar abiertas preguntas, ¿no? Como dialogar, conversar y también abrir preguntas, ¿sí?, sobre esta temática. Bienvenida, Ada, y te invito a que te presentes. Hola Luna, ¿cómo estás? Un placer estar acá con vos, que me encanta y que disfruto mucho. Saludos a todos los que escuchen también. Nada, mi nombre es Ada Serioni, soy psicóloga, me he especializado en Jung y en el lenguaje simbólico de los cuentos, de hadas, de los mitos. Creo que eso es lo más importante, Luna. Sí, me consta, pocas personas cuentan los cuentos y no es solo el conocimiento, sino cómo vos vas adentrándonos, la forma de contarlo. Me encanta, así que por eso, más allá de que nos sentimos muy cómodas juntas conversando, me parece que tenés una sabiduría muy grande en este tema, así que sos la persona indicada para este debate que apareció, que me pareció algo que me fui preguntando muchas veces y desde muy joven. Las personas que somos muy sensibles, por ahí eso está más presente todavía. Y pensaba que cuando hubo una crisis muy grande en mi vida, a una determinada edad, donde suele haber un pasaje entre 28 y 29 años, eh, donde se despertaron muchas otras formas de percepción, otra mirada, otra forma de estructurar mi vida, una crisis muy grande. Uno de los temas fue, bueno, empecé a darme cuenta que, ok, todo esto está polarizado, el bien y el mal, blanco, negro, ¿qué hacemos con esto? Digamos, y empezó mi investigación y meterme en un montón de formas, lenguajes alternativos, pero fue el tema de la sombra y el tema de el mal. ¿Qué hacemos con el mal? Y entonces acá abrimos esta charla, y te quería preguntar, como digo, eh, desde toda la humanidad en todos los tiempos, de alguna manera estuvo preguntándose, o no hay manera de zafar de este tema, ¿no? Aunque se le haya dado diferentes encuadres, respuestas, ¿no? Y querer controlarlo y no, porque hasta ahora me da la sensación que lo que intentamos hacer es castigar eso malo, que no me parece ni mal ni bien, simplemente es la reacción, como a veces con algo peor todavía, ¿no? Vamos a castigar el mal con más mal. Entonces solo estoy como observando esta primera mirada. Entonces te quería preguntar si el mal es una naturaleza en sí misma, ¿no? Si el mal tiene una naturaleza en sí mismo. ¿Sí? Eso para empezar, ¿no? Para empezar livianito. Vamos a varias cosas que fuiste diciendo, digo un par. Sí. Por un lado, esto de yo me siento una afortunada decir, porque la verdad es que los mitos y los cuentos me han dado una sabiduría maravillosa y que siempre que empiezo a tirar como el hilo, voy descubriendo siempre algo más profundo y siempre voy aprendiendo mucho. Punto 1. Punto 2. Desde todas las escuelas filosóficas y todo eso,
la pregunta sobre el mal, lo que queda como la respuesta más esencial, viene de los padres de la iglesia, San Agustín y eso, que ellos lo que plantean es que el mal es la privatio boni. O sea, lo único que pueden llegar a definir respecto del mal es que el mal es la privación del bien. Punto 1. Punto 2. Estoy en este momento con la Odisea, que es una obra, o sea, es como, así como nosotros, judeocristianos, tenemos la Biblia, los griegos en la antigüedad tenían las dos obras de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea, que fueron más o menos siglo VIII antes de Cristo. Fueron escritas en papel, o sea, venían de tradición oral y se escribían. Y más allá de todo lo que pasa, cuando empieza la Odisea, lo que ocurre, fíjate, es que en ese momento están todos los dioses griegos, ¿no? Los dioses olímpicos, en el palacio de Zeus. Y Zeus, las primeras palabras de él es decir, los hombres no los entiendo, porque se la pasan echándonos la culpa a nosotros de todos sus males, cuando en realidad quienes toman las decisiones que los llevan a sus males son ellos. Esto, para decirte que esto fue antes del siglo VIII, o sea, porque se escribió en el siglo VIII antes de Cristo, pero ya antes venía. Con lo cual, fíjate que hay algo de esto, de aquí llamamos mal, que ya nos viene, ¿no? Y que una de las cosas, y esto lo digo porque vos dijiste esto que me encantó, Luna, que es en ese momento de crisis yo me di cuenta, ¿no? Porque si vos no te dieras cuenta de eso en ese momento de crisis, ¿qué pensarías? Que sos víctima. Y eso es parte del mal, fíjate vos, porque cuando uno se siente que es víctima y no se hace cargo de que uno tomó las decisiones, no se responsabiliza, o sea, en ese momento a mí me encanta porque no lo podés creer, la genialidad de Homero que en toda la Ilíada y especialmente en la Odisea está plasmada, pero cómo empieza esta obra fundamental que hemos leído siglos y siglos y que recomiendo leerla porque es divertida, es increíble, pero las primeras palabras es denunciar que nosotros no nos hacemos responsables de nuestra vida. Y fíjate, eso, si pensamos que el mal es la privación del bien, eso es el mal. Y entonces el mal va siendo lo que amenaza nuestra vida siempre, los que no nos permite desplegarnos. Ok, me parece muy interesante, vos ya vas directo a que si uno no puede mirar en su interior, observarse, conocerse, no puede responsabilizarse, obviamente, porque después lo que hace es proyectar el mal siempre va a estar afuera. Sí. Entonces, me parece que esta primera instancia, que es, siempre me parece que este tema le vamos a estar dándole como en círculos, vamos a ir me parece que no se lo puede aprender, ¿no? Como que vamos dando círculos, vamos entrando, pero totalmente de acuerdo que si hay una posibilidad de algo es conocerse uno mismo y conocer esos impulsos, porque después viene esta pregunta de, bueno, no todos estamos al mismo nivel, o sea, todos en potencia podemos ser muy dañinos, pero no todos reaccionamos y gestionamos la energía de la misma manera. Entonces pensaba que sí hay una posibilidad de elegir, primero hay que poder hacerse cargo, como dijiste, responsabilizarse, pero para eso hay que poder mirarse y descubrir dónde en uno también está eso ahí en potencia, ¿no? Como están todos nosotros. Solo que en algunos, que no sé, es un gran misterio, porque en algunos se acciona, actúa de una manera como podemos ver en el mundo, ¿no? Y en otros
No, y aún así me parece que es muy importante poder ver en los pequeños actos cotidianos dónde está esa semilla, dónde sí vos decís, uy, qué malo este, qué terrible aquel, y uno por ahí está siendo muy cruel en un gesto cotidiano y uno no lo ve en A sí mí, mismo. sí, a mí me parece que lo primero que pasa, que esto que vos señalás, Luna, es que hay diferentes niveles del mal. Totalmente. Primero vamos a ir a esto, ¿no? De que sí, el mal es la privación del bien, pero es cierto que hay personas que hacen mal y que lo hacen a conciencia. Y también es cierto que todos en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos con el tema del mal. Hay personas que hacen mal y yo creo que en esos casos que hablamos, ¿no? de personas que están enfermas, pero que no digo pobre, está enfermo, o sea, porque, o sea, es como una anomalía en la sociedad que está y que la sociedad misma la construye, y cada vez en esta cosa competitiva y de rivalizar y todo eso que hacemos, quizás más hay, ¿no? Que en general lo que pasa para que estas personas es que de alguna manera, yo diría, tienen una discapacidad, que esta discapacidad es una discapacidad del amor, porque no tienen esa posibilidad de amar y de tener compasión por el otro, ¿no? Por un lado esto. Y por el otro lado, lo que sería el mal en nuestra vida cotidiana. Y hay un artículo que es hermoso, que es de Mircea Eliade, que él escribió para Eranos, cuando se reunían con Jung, y que es parte de un librito que se llama Mefistófeles y el andrógino, porque son dos artículos que hay en el libro. Está el del andrógino y está el de Mefistófeles. Y entonces él empieza diciendo que nadie, ninguna de las criaturas complace tanto al Altísimo, o sea, a Dios, como el diablo. Porque el diablo es lo que moviliza a las personas. Y es cierto que vos fijate, ¿no? Y que por algo después Jung también trabajó muchísimo y terminó su obra con la alquimia, ¿no? Porque la alquimia se trata de convertir la materia impura en puro, ¿no? En el oro. Entonces, vos fíjate, si nosotros observamos a lo largo de nuestra vida, del mal, de esos momentos difíciles, es de donde salió lo mejor, si nosotros tuvimos la valentía para afrontarlo. Entonces, fíjate cómo, vuelvo de nuevo a que el mal esto, la privación del bien, porque cuando uno lo vive, uno dice, uy, qué mal, soy víctima y todo lo demás, pero cuando pasa el tiempo, uno puede ver, si uno hizo el trabajo, uno puede ver, eso me ayudó a transformarme. Y si no hubiera vivido ese mal, no estaría acá. Y fíjate, voy desde acá a nuestros prejuicios. Y digo prejuicios porque son juicios previos que tenemos. Y un prejuicio que todos tenemos es un gran anhelo que tenemos, de que la vida sea algo estable, tranquilo y feliz. Y la vida es dura, es difícil, siempre tenemos pruebas, o sea, esto de el camino heroico, ¿no? Que está en Odiseo, ¿no? Que empieza con la Odisea, pero que está en 20.000 obras que nos llaman la atención y nos gustan. ¿Y por qué nos gustan? Porque el protagonista, vemos el muchachito, ¿no? Que le van pasando cosas y las va resolviendo, ¿no? Y tiene que ver, tiene que ver con esto, con que la vida no es fácil, la vida es dura, tiene sus momentos lindos y sus momentos feos, pero que depende de nosotros cómo transformemos esos momentos malos en algo mejor y cómo de lo peor nuestro, cuando nos damos cuenta, no sé, que tenemos envidia, que competimos, las cosas que nos pasan. Esto que vos decías antes, Luna, que cuando vos viviste la crisis y te enfrentaste a un montón de cosas. Y yo cuando era adolescente
siempre me llamaba mucho la atención porque sentía que pensaba mucho. Y me preguntaba y veía en mi cosa omnipotente adolescente, observaba gente que me parecía que era muy feliz. Y yo que siempre me problematizaba todo, pensaba y me lamentaba mucho de pensar tanto, porque decía, si yo no pensara, andaría feliz en el mundo. Seguro te pasó, Luna. Mucho, mucho. ¿Viste? Y con el tiempo lo que descubrí es que gracias a eso es que soy protagonista de mi vida. Porque si yo no pensara, sería actuada por un montón de cosas, ¿no? Sería el efecto de escenas, situaciones, vivencias propias y ajenas, y no tendría ni idea de quién soy yo. Sería una hoja al viento. Pero Bien, atravesada por esas fuerzas sin poder ni siquiera conocerlas, ¿no? exacto, y no me hubiera hecho responsable de mi vida. Porque pensar es esto que vamos de nuevo a la Biblia de los griegos, ¿qué es lo que nos hace? Lo primero que tenemos que hacer es ser responsables. Totalmente de acuerdo. Responsabilidad como un acto de responder, ¿no? De responder sí. A lo que está pasando. Y estoy de que yo estoy implicada en lo que me pasa, no me es ajeno, no es que yo soy una... Es que quizás somos, digo quizás, yo siento que somos nuestras circunstancias, ¿no? Que eso ahí afuera. Me parece que ahí también nos empezamos a poner en contacto con esto de cómo, y traigo la palabra dialogar porque me parece que es la más efectiva, en todo sentido es la más efectiva con estas cuestiones, empezar a dialogar con esas circunstancias que nosotros llamamos lindas, feas, nananana, y que tienen que ver con una enorme creatividad de la vida, que tiene sus propias lógicas, razones, ¿no? y maneras de expresarse, solo que no encajan con lo que el yo ese quiere, que se le dé todo bien, y ahí es toda la cuestión, ¿no? Es ese diálogo. También pensaba que si observamos esta dinámica entre el bien y el mal, ¿no? Como que son dos fuerzas antagónicas, miradas desde esta forma, la tentación es suprimir la que es mala, incómoda, con más, como yo te decía al principio, que es una forma que tenemos, ¿no? De castigar, y no digo que esté mal o bien, pero que sigue generando ese núcleo. Me da la sensación que interna, en la dinámica conflictiva interna, si podemos dialogar con esas partes, no hace falta destruir, empezando por, estoy hablando de nosotros adentro, no estoy diciendo ahí afuera es más complicado, pero digo, no hace falta, y no es, me parece muy nefasto destruir algo que no nos conviene, que puede ser negativo, en vez de conocerlo y de a ver cómo gestiono esto para que no lastime, por ejemplo. Quizás suena un poco inocente, a veces hay fuerzas que atraviesan que son muy intensas, pero me parece que es un primer comienzo para poder afuera otra cosa, ¿no? Eso me parece que es indispensable, porque si no lo único que vamos a hacer es proyección ahí afuera, digamos, ¿no? Y estamos siempre, igual para mí sigue siendo, porque como vos decís, hay niveles. Entonces yo puedo dialogar con partes mías que son inadecuadas para esta forma, o que en realidad me pueden hacer daño o hacer daño a otro, pero después hay un montón de circunstancias en las cuales que son muy graves y que son muy dolorosas, que de verdad creo que yo no tengo la menor idea de cómo hacer con eso. Sí tomo esto que vos decís, que me parece que esas zonas, estas energías son las que
nos llevan a conocernos, a responsabilizarnos, a superarnos, porque si no, no habría nada. Si no hay contraste, no hay nada. Estoy totalmente de acuerdo con eso y lo vivo. Me parece que mirarlo desde este lugar hace que también ubiques todo desde otro lugar, ¿no? Y sumando a lo que vos decís, ¿no? Desde lo que es la teoría junguiana, por ejemplo, ¿no? Uno lo que dice es, hay un libro que se llama El secreto de la flor de oro, en donde... Sí, lo tengo. Entonces, en este libro Jung lo que plantea en la introducción, él dice que lo que él observó, ¿no? Es que en general las personas que él ve que resultan bien, que han sido, no dice exitosas, pero que han ido bien con su vida, que a él lo que le sorprendió fue ver que estas personas no es que vivían vidas mejores que otras, sino que frente a lo que la vida les proponía, se acomodaban a eso. Porque él lo que dice es que nosotros creemos que vemos ciertas cosas porque nuestra conciencia nos dice y nuestra conciencia organiza, ¿sí? Y nuestra conciencia organiza desde lo que nosotros fuimos construidos en un contexto determinado. Entonces, yo, por ejemplo, capaz, soy una persona muy sensible y estuve dentro de una familia en donde la sensibilidad no era una variable a considerar y que por ahí lo que era considerar era todo lo que tenía que ver con el pensamiento, ¿no? Y toda esa eficiencia. Y entonces me armé toda una vida desde ese contexto que tenía que ver con, no sé, de recibirme de matemática, irme a otro país, hacer un máster y todo ese caminito. Y de golpe pasa algo en donde la vida me trae una encrucijada y yo tengo que elegir y hacer otra cosa. Yo puedo seguir haciendo eso, que es lo que determina mi conciencia y, como vos decís, somos hijos de las circunstancias. Mi entorno determinó para mí. Con lo cual mi parte esencial estaba totalmente atada y no podía elegir. Entonces, que yo viva esa encrucijada es la oportunidad para que yo me pregunte y salga algo mucho más creativo mío, que yo no lo había pensado. Y Jung ahí dice, y cuando uno observa de lejos esas vidas, uno ve que la forma que tomaron fue una forma mucho más maravillosa que uno no podría haber previsto. Exacto, que no se puede ver antes. No, y que nuestra conciencia no conoce. Totalmente. ¿Sí? Totalmente, está clarísimo. Mientras hablaba también pensaba Ada, en si tomamos como estas fuerzas, en principio que nacen del inconsciente, que actúan como de forma independiente, digo los complejos, si querés explicar un poquito qué son los complejos, y esta fuerza que puede emerger como un personaje independiente, ¿no? Y que Jung me parece re interesante porque les fue poniendo como nombres y acercándolos como personajes, ¿no? Quería si querías explicar un poquito de este tema de los complejos y de esa fuerza que toma de forma independiente, ¿no? La situación. Estoy leyendo un libro que es de... Ahí Ada está yendo a buscar el libro. Sí, así no... porque me olvidé que no se ve, pero bueno, que es de Keiron Legris y que se llama El Cosmos Arquetipal, que es un libro muy interesante, Luna, porque en él plantea nuevos paradigmas o cómo vivir actualmente paradigmas antiguos, desde lo que es la psicología junguiana y la articula con la astrología. Y a mí me encantó, Luna, porque vos fíjate, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque vos fíjate qué plantea él. Él dice, ¿no? Algo que nosotros sabemos que es, por ejemplo, cuando nosotros vemos los griegos y vemos los dioses del Olimpo, cada dios representaba un tipo de energía. Claro, claro. ¿No? Entonces, el amor era Afrodita, Marte, la guerra, ¿no?
Mercurio, la conexión, era el mensajero de los dioses, la conexión, Zeus, el padre, ¿no? Y de alguna manera, Jung lo que plantea es que todos vivimos nuestros mitos personales, que no es un solo mito, sino que en distintos momentos entramos en escenas, ¿no? Que estas escenas son arquetipales porque están en el inconsciente de toda la humanidad, son formas que vamos transmitiendo por el solo hecho de ser seres humanos. Y esas formas que vamos transmitiendo por el solo hecho de ser seres humanos, luego, en cómo por ejemplo, una forma, un arquetipo es la madre. Entonces, todos tenemos, como seres humanos, fíjense, si alguien puede, yo no puedo imaginar algo que existió siempre. Siempre imagino que cualquier cosa tuvo que tener un momento de comenzar, o sea, tuvo que haber algún continente que permitiera esa vida. Cantidad de científicos que dicen, bueno, el mundo empezó en algún momento, y hay la teoría del Big Bang y todas las teorías, porque también tienen esta idea de que hay un momento de inicio, ¿no? Y cuando decimos que es primero, el huevo, la gallina, todo esto tiene que ver con ese arquetipo de la madre, que es esa forma que vamos transmitiendo de generación en generación desde siempre. Ahora bien, esa forma va a adquirir ciertas características que va a tener que ver con mi historia personal. Con que si yo tuve una mamá más amorosa, si mi mamá se murió cuando nací, si mi mamá me abandonó, si mi mamá, no sé, era una mujer enferma. 20.000 razones, ¿no? Le gustaba cocinar, entonces para mí el amor tiene que ver con la nutrición, ¿no? 20.000 escenas que van a formar, le van a dar características a ese arquetipo en mi vida, lo cual va a hacer que se transforme en un complejo, que eso es mi complejo, que es del inconsciente personal. De la misma manera, fíjate, por eso te contaba esto del libro, porque me parece súper gráfico como lo plantea, que es, todos tenemos a Afrodita, todos tenemos a Zeus, todos tenemos a Marte, o sea, todos tenemos ese arquetipo. Y cada uno ha vivido la guerra y el deseo, ha vivido cómo me acerco a lo que quiero, cómo me relaciono con el otro, qué tipo de madre voy a ser, ¿no? Cada uno, todo eso, fíjate, la astrología tiene esta cosa maravillosa que te lo muestra todo en un mapa y que entonces, Luna, ¿qué es lo que pasa? Volvemos de nuevo a esto que veníamos planteando, porque vos fíjate, Luna, las cosas que yo acepte, con las que yo me quiero identificar y que me voy a identificar de acuerdo al contexto. Entonces, yo nací, ¿no? Yo, por ejemplo, Libra con Luna en Libra. Obvio que nací en una familia en donde toda la armonía y todo lo demás estaba bien visto. Entonces, si tengo que cuidar tanto la armonía, ¿qué hago con mi Marte? Sí, y además con el poder expresar algo que pueda llegar a generar un conflicto. ¿Entendés? Y lo que va a generar un conflicto es que yo diga mi deseo, Luna. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos este mapa en donde todas estas energías, de alguna manera, están representadas con la imagen, ¿no? Y todos, de acuerdo a dónde vivimos, a dónde nacimos, al contexto, a circunstancias que nos ocurrieron, nos hemos identificado con algunas que son las que nos hicieron sentir valorados y queridos. Las que no, ¿qué hicimos? Las tiramos, y si podíamos las rifábamos, las regalábamos, o sea, nadie quiere O sea, Plutón. yo no tengo nada que ver con esto. Por ejemplo, Plutón. ¿Quién quiere Plutón en su vida? Nadie. O sea, ni hoy ni cuando tengamos 90 años, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos desentendemos, como vos decís. Estoy tratando de quererlo, estoy tratando de quererlo. ¿Y qué pasa con esas energías que no aceptamos? ¿Las dejamos de vivir por eso? No, totalmente que no. Y no solo no las dejamos de vivir, lo que yo hoy me traes el pie para algo que quería sumar, que es cuanto
más reprimimos, ocultamos y ponemos ahí abajo de la cama, ¿no? Las cosas, más grande y más fuerza tiene, con lo cual si no aparecen a través nuestro, van a aparecer en nuestro entorno de alguna manera. Sin que las controlemos, aparecen peor. ¿Y qué es lo que nos terminamos sintiendo? Víctimas. Y no nos damos cuenta que eso también somos nosotros. Eso creo que este punto que traes es el quizás más difícil. Darse cuenta de que eso que no puedo ver todavía como mío, también tiene que ver conmigo, porque la maldad en el otro es fácil verla, pero la maldad en uno es bien difícil, ¿eh? Como verse en nuestros comportamientos y nuestros instintos, ¿no? Que me parece bien complejo. ¿Cómo? Tengamos compasión, Luna. Totalmente. Tengamos compasión con nosotros mismos. Totalmente. Cuando uno lo está viviendo, está bien sentirse mal, sentirse víctima, pensar por qué a uno le está pasando eso. Está bien, o sea, nadie puede estar viviendo una tragedia y decir, ay, esto está para aprender. No, no, está bien. La verdad O sea, que no. en ese momento no, nadie está tan superado de la vida. En ese momento nos acomodamos frente a la tormenta, es como, fíjate, ¿no? Vuelvo a la Odisea porque es hermoso. Y una de las cosas que hay en la Odisea es que hay un elemento que es muy importante a lo largo de toda la historia, que es el mástil. Que es el mástil, y después también está como una especie de mástil, que es lo que sostiene el palacio de Odiseo, en donde siempre se para Penélope. Pero además, a Odiseo le pasan 20.000 cosas, quedas desnudo, sin barco, o sea, diferentes situaciones, y en todas las situaciones él de alguna manera se abraza al mástil y llega a la costa. Y entonces, mientras uno va viviendo todo esto de las tempestades, porque esto es una crisis, es cuando uno está en el medio de la tempestad. Ese mástil son los ideales. Entonces, vivimos situaciones críticas, situaciones terribles, pero siempre, si nos abrazamos a nuestros ideales, y fíjate, yo había leído hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho Ursula Le Guin, que es una hermosa escritora, y ella tiene un libro que se llama Los 4 caminos hacia el perdón. Y son 4 historias de fin de mundo, ¿no? De otros mundos en donde la gente es de color azul, ¿viste? Donde pasan diferentes cosas, pero en estas cosas, en ese momento que el mundo se está destruyendo, siempre hay alguien dentro de los protagonistas que le dice a otros, o sea, hay 2 que están ahí tratando de ver cómo hacen en el medio del desastre, en el medio de la tempestad, y siempre uno le dice, aférrate a lo bueno. Y esto bueno, son los ideales, es en qué creo yo. Yo, por ejemplo, creo en el amor de mis hijos. Y entonces, cualquier tempestad, yo creo en eso. Es esto que vos traes hermoso, además me emociona porque obviamente hace ancla en todo el recorrido de la vida, ¿no? de lo que uno fue pasando. Yo agregaría, por supuesto, lo que decís, agregaría lo que le da sentido. Yo Sí. siempre sentí que pasara lo que pasara, incluso lo que no comprendo, lo que me parece, digo, ¿cómo puede ser que vengamos a vivir estas cosas? ¿No? Cosas que yo veo que le pasan a otras personas, que yo no he vivido, cosas muy terribles. ¿Cómo puede ser que tanto? Esta pregunta me la he hecho, ¿por qué tanto? ¿No? Y entonces, después, incluso, aunque no pueda comprender, darle sentido, encontrarle un sentido es el mástil, ¿no? Entonces ahí hay algo del viaje del héroe, que es así tal cual, que es parte de estas, vemos cómo nos vamos acercando y encontrando otras capas y otras maneras de dialogar con la experiencia física. Y ahora que decís esto, sí, Luna, no, como vos lo planteás, porque si no quedamos como en un nivel, y estamos hablando de un nivel, pero también
no olvidar que hay otros niveles, ¿no? Como dijimos, del tema del mal, y que hay cosas que nunca vamos a encontrar un sentido, ¿no? Yo tengo conocidas, amigas, amigos, o sea, de todo, como seguramente vos tenés, que trabajan, no sé, en minoridad, en cárceles, que trabajan en circunstancias en donde uno dice, ¿por qué esta persona tiene que vivir y por qué estas vidas, ¿no? que ya desde el vamos, desde antes de nacer, ya nacieron en un contexto en el donde no era viable? Y eso nosotros probablemente no le encontremos, o sea, si nosotros pensamos en esta vida, no le vamos a encontrar sentido. Quizás si pensamos, no sé, por ejemplo, en los gnósticos, ¿no? O en otros tipos de formas de ideas, ¿no? De estructuras así de pensamiento, quizás podemos pensar que hay algo de otras vidas que por algo encarnó de esa manera, ¿no? Quizás en un contexto más amplio, pero en este contexto de aquí y ahora, no le vamos a encontrar. Y a mí me pasa que cuando tengo pacientes o conocidas que trabajan en estos sistemas, se enferman mucho. Y yo creo que, como vos decís, se enferman mucho porque los enferma todo aquello de lo que son testigos y que no pueden resolver y que no le pueden encontrar un sentido. Totalmente. Y la verdad que te agradezco mucho que lo nombres, porque en las charlas a veces siento que me es muy importante que nombremos, porque estamos hablando en ciertos niveles y que la persona que escucha por ahí está escuchando desde otro lugar. Entonces me parece muy importante en todas las charlas, cuando hacemos hincapié, pues yo a veces me apasiono y me voy ahí en la comunicación que estoy teniendo con vos, y por supuesto lo que decís pensaba también en esas situaciones que uno, es esto que nombraba de cómo puede ser que pasen determinadas cosas que son totalmente inviables de asimilar, me imagino para la persona que lo vive, ¿no? Entonces, como vos decís, no sé si hay personas que incluso en situaciones que eso es un misterio, muy, 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 muy extremas, aún así han encontrado, ¿sí? Y son inspiración para otros. Es un misterio porque alguien igual que estuvo en un campo de concentración, igual salvó bebés y los sacó de no sé qué manera, y que aún así es un misterio, ¿no? Realmente. Pero por supuesto que tomo lo que decís, también como alguien que no le pasó una cosa así y que está sintiendo ese dolor por otro, también yo me pregunto, bueno, ¿qué hago con este dolor? Y a mí me parece que el que no lo está viviendo y le duele es la posibilidad de abrir a esta compasión, a esta empatía, a ser como más abiertos todavía a la amorosidad de lo que no entendemos por qué sucede. ¿Sí? Yo sentía que en nuestras pequeñas vidas, de alguna manera el encontrar sentido hace que lo muy terrible tome otra dimensión. Y la sensación que tengo, y es solo una percepción o una idea o algo de haber acompañado personas en fin de vida, y tengo la sensación de que quizás en el último momento vamos a entender, que en algún momento vamos a entender, y tengo casi una certeza de que, porque a medida que vas viviendo, vas comprendiendo cosas de, que, qué sé yo, esa crisis que yo tuve a esa edad, me pasaron cosas tan impresionantes que yo las entendí muchísimos años después. Entonces digo, tiene lógica que llegado el final entendamos el para qué, ¿no? O entendamos un poquito más. Varias cosas. Por un lado, ahí se me hizo un blanco. Bueno, lo primero que te voy a decir era lo último que iba a decir, porque es lo que me tragó el resto. Ajá. Y es que hay un cuento de Borges que plantea esto, que es La escritura del Dios, que es un cuento hermoso, en donde él dice que justamente empezó a entender todo y entendió que su torturador, que era Alvarado, también era él. Y que entonces ahí dejó que todo sucediera, porque vio como todas las hebras del mundo, todo lo que fue, lo que es y lo que será, ¿no? Pensando en esto. Después, por el otro lado, los mitos surgieron de ahí.
Luna, porque el hombre en la antigüedad y en la prehistoria se hacía las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros, o sea, ¿por qué la gente se muere? ¿Por qué suceden catástrofes? Esas preguntas son preguntas universales que siempre van a suceder. Y también, pensando en esto, de que no podemos hacer nada, yo siempre tengo una idea que es que me niego a sentir que no puedo hacer nada. Y si bien soy algo minúsculo en este universo, ¿no? Menos que una hormiga, y pienso que hay situaciones que sabemos que dentro de todo quienes tienen el poder, quienes están en la política, no tienen ninguna intención de resolver, porque si no lo hubieran hecho, pero yo siempre creo en la micropolítica y soy una aguerrida luchadora por la micropolítica. ¿Y qué es lo que considero yo micropolítica? Es eso, es en el contexto que a mí me toca tratar de sumar, porque si todos en nuestros pequeños contextos tratáramos de sumar, seguramente el mundo sería diferente. No digo que siempre lo logro, ni digo que soy una maestra de nada, sino que trato de, ya que no puedo hacer y que eso me genera una gran frustración e impotencia, porque somos testigos de situaciones terribles, insensatas, de mal sin sentido, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos todos de alguna manera conectarnos con lo que sí, y si estuviésemos alerta, ¿no? De nuestras pequeñas mezquindades, para no sumar mal, sino tratar en lo posible, o sea, no reprimiendo, porque no se trata acá. Nosotras hemos hablado, y Marie-Louise Bonprance, ¿no? Que ella era una, casi como, digamos, una discípula de Jung, pero muy, muy cercana. Ella lo que decía es, se necesita mucho coraje para ver la sombra de uno, o sea, el mal en uno. Pero también se necesita muchísimo coraje para ver qué se hace con eso, ¿no? Entonces, no se trata de negarlo y decir, ay, soy buena, no, 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 sino que o sea, la micropolítica empieza con eso, empieza primero con cada uno, ¿no? Con decir, esto me pasa por esto, me trato con amor, no me maltrato por esto, sino que tengo esto, sé que tengo esto, sé que esta parte es una parte de mi debilidad. ¿Qué puedo hacer con eso? Por mí y por el resto, pero también por mí. Me encanta ese término, me encanta micropolítica, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando vos vas caminando en la vida y las situaciones se te van cruzando, es ahí, no en otro lado donde uno quisiera que fuera, es ahí donde estás, en lo que te vas cruzando, es todo el tiempo podemos estar eligiendo y haciéndonos cargo. Totalmente de acuerdo. Por último, Ada, te quería preguntar, me quedó algo cuando hablábamos de este tema, en un momento de la charla, vos como psicóloga, podés ver que, por ejemplo, hay más predisposición a la maldad en una persona que tiene un narcisismo muy exacerbado, por ejemplo. Una persona que tiene un narcisismo muy exacerbado lo que va a tener es una sensibilidad exacerbada en relación a sí mismo. O sea que puede llegar a usar a los demás para sí mismo. Y ni siquiera hay algunos que se dan cuenta y hay otros que no. Que los demás pasan a ser objetos. Digo, esto sería... Son objetos totalmente, y algunos hacen esto inconscientemente y otros lo hacen a conciencia, otros saben. Sí, por supuesto. Depende. Pero digo, el tema de que a mayor narcisismo hay mayor predisposición a que justamente porque el otro pasa a ser un objeto. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que cómo se mide mayor narcisismo, o sea, uno en general lo que ve, ¿no? Es personas más narcisistas, sí, o de la observación. Hay dentro de lo que es el trastorno de personalidad, ¿no? Están los narcisistas, están los trastornos límites, están los antisociales, están los histriónicos, hay diferentes, ¿no? Después están los esquizoides, hay varias líneas. Y en general lo que tienen en común toda, digamos, esta
nosología, ¿no? Que es un trastorno dentro de lo que es el DSM-5 ahora. Lo que tienen es que se juega, ¿no? Este trastorno que tiene que ver con una distorsión a veces, más que nada, ¿no? No llega a una cosa de engaño en el sentido de la psicosis, ¿no? De delirio, pero sí una distorsión, que lo que hace es que tengan una profunda sensibilidad en lo que ellos sienten, y que eso se refleje en su forma de vida, en elecciones y todo eso. Estas personas, no es que, porque hay algunas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un trastorno de personalidad antisocial o de un psicópata sí utiliza y lo hace a conciencia. Ahora, si hablamos de una persona con un trastorno límite de personalidad, que es dentro de cosas, o con un narcisismo, lo que muchas veces les sucede es que quieren esto, lo necesitan y no pueden ver otra cosa. Y sienten que el mundo se cae. Y es tan fuerte su necesidad, que ni siquiera toman conciencia de qué efecto produce en el otro. Sí. Entonces, no es que, o sea, es malo lo que hacen, pero no es que hay una intencionalidad. Entendí, totalmente. Sí, ¿Sí? está muy claro, Ada. Y para cerrar, fue muy hermoso todo lo que fuiste comentando de la Odisea y de todas, muy clarificador. ¿En qué cuento, mito, de todos los que conocés, bueno, alguno donde vos sientas que el tema del mal, más allá de las sombras, sino el tema del mal está así presente de una manera, ¿no?, fuerte? Mira, en realidad está creo que en todo, si nos ponemos a ver, el tema del mal está en diferentes caras, en distintas historias. Si pensamos, por ejemplo, ¿no? La guerra, hasta película, La Guerra de las Galaxias, ¿no? Tiene el tema del mal. Úrsula Le Guin, a mí me encantan los libros de Terramar, y tiene el tema del mal, porque incluso, fíjate, en el libro 3, ¿no? Que es la costa más lejana, de lo que se trata es que nada está creciendo en el mundo. Fíjate lo que pasa, nada está creciendo en el mundo. Llegan a la isla de los magos, llegan mensajeros de todas las comarcas. Y llegan mensajeros diciendo que a los magos las palabras no suenan vacías, que los ganados se están muriendo, que la vida no está y que la gente anda como sonámbula, dice. Entonces, el archimago va a buscar, porque entiende que esto es algo que están todos heridos de muerte si esto no se resuelve. Y el problema es que hay un agujero en el mundo por el que se va la vida. Y ese agujero lo hizo un hombre que no quiso morir. Y por ese agujero se está yendo. Y uno podría pensar, ¿no? Yo pienso mucho respecto, ¿no? Como yo, igual que vos, Luna, soy una persona de mucha sensibilidad. Y entonces, cuando somos muy sensibles, hemos tenido nuestra época de estar muy enojadas con tanta sensibilidad y también nuestros momentos. Y con el tiempo lo que me di cuenta es que los sentimientos son los que le dan el color al mundo. Que sin sentimientos, ya sea de dolor o de alegría, ya sea de tristeza, las cosas no tienen color. Cuando las personas no se conectan, porque todas las personas tenemos sentimientos, pero cuando las personas no pueden conectarse con sus sentimientos, dejan de tener color. Y vos fíjate, me preguntaste antes por esto del narcisista y todo eso. En general, los psicópatas es algo de lo que sucede. Buscan cada vez más poder y más poder y más poder, porque en realidad nada los llena. Y nada los llena, porque no tienen amor. Ay, me traes algo, así se me ocurre, con todo lo que contás, que me parece muy, muy hermoso y comparto. Terminar con esto, traer a la diosa Kali. Vos hablaste de la energía de la madre. La diosa Kali tiene que ver con la energía de la madre creadora, destructora. Luego fíjate que los dioses la llaman porque
porque se habían desparramado los demonios por la tierra y no los podían detener porque se reproducían. Bueno, lo cuento yo, no te lo cuento a vos que ya lo sabés, sino se lo cuento a los que están escuchando. Y entonces llaman y Kali es la única que puede frenar a los demonios que se van reproduciendo, pero en un momento no puede parar, ¿no? Cuando no puede parar, no puede detenerse, y lo único que la detiene, y por eso tomo lo que acabas de decir, su amante, su consorte, se acuesta en el piso cuando ella lo va a matar para que ella lo vea y lo vea a los ojos y ahí se detiene. Me parece dejar en esa metáfora, digamos, donde el poder creador, destructor, en algún momento también tiene que, lo que lo detiene es un acto de amor, de que siente algo por alguien. Me parece una metáfora que ni siquiera necesita mucha explicación. Me encanta traer como a Kali para cerrar este encuentro, y porque lo trajiste, me parece que la energía femenina, como principio femenino, no como mujer de género, me parece que es muy importante. Y sobre todo en esta forma receptiva de mirarse amorosamente uno mismo, de esperarse, de ser compasivo, principio femenino que abraza ¿no? la propia esencia y todo lo que somos. Así que, bueno, Ada, un placer inmenso cada vez encontrarnos, como siempre. Lo atesoro un montón, seguramente vamos a volver a hacer en algún momento, pero no me cansa nada, podrías así seguir. Me encanta este encuentro, Luna, te lo agradezco un montón, la verdad es que está hermoso. Agradecida a la gente que lo escucha y que lo aprovecha, que te puede también, que puede seguirte en las redes, ver los cursos hermosos que das, muy valioso. A las dos, porque lo hacemos juntas, Luna. Está bien, lo tomo. Así que hasta próximo encuentro, agradecerles a todos los que escuchan las charlas, por otra charla, el lado B. Gracias, Ada. Gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias.